Buen día, mis amados hermanos allá en casa. Los saludamos desde aquí, desde las instalaciones de la Comunidad de Integración Familiar. Esperamos ustedes también estén en comunión. Nosotros a través de aquí de la transmisión les enviamos un saludo. Escuchando ahorita, cantando aquí, creo que es diferente cantar desde aquí, ¿verdad? Bueno, los que han estado aquí todos los domingos de transmisiones no lo han notado, pero los que hemos estado en casa recibiendo el mensaje, hay una diferencia, pero ahorita estamos limitados por lo que está sucediendo en el país a estar así, pero creo que pronto el Señor nos va a volver a reunir. Te invito a que abras ahí tu Biblia. Vamos a considerar algunos pasajes de la Escritura, vamos a meditar en una palabra que Dios creo que puso en mi corazón. Abre tu Biblia en el libro de Romanos, una epístola que escribió el apóstol Pablo a una iglesia en Roma que no conocía a él, pero que tenía carga en su corazón por ella. Capítulo 15 de la epístola a los Romanos, vamos a leer un solo versículo y de aquí después te invito a que oremos. Versículo 13 dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, tu palabra nos recuerda que tu bendición desciende en aquellos que estamos juntos, unidos, que estamos en armonía. Haz descender tu bendición sobre cada hogar, Señor, que ahora está escuchando esta transmisión, por aquellos hermanos que están en comunión, y que tu gozo y tu paz, que nuestra esperanza, Señor, que está fundada en ti, pueda alentarnos en estos tiempos de necesidad. Háblanos por medio de tu palabra y déjanos recibir en nuestro corazón la esperanza que hoy necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, no sé ¿qué es lo que has estado tú viendo últimamente en las noticias? Hace yo días que no me asomo a ver el periódico, pero no creo que cambie mucho los encabezados de los periódicos a lo que se está escuchando día a día y a todas horas en las noticias. Hay un solo tema a veces a destacar y de ahí se derivan otras cosas, pero producto de lo mismo. Esta pandemia que está azotando a la humanidad. Y estos encabezados están llevando a la raza humana a la desesperación. Estas noticias pareciera ser que la humanidad está en una espiral descendente que la va a llevar a la autodestrucción. Incluso hay gente que yo sé que ha renunciado a sus trabajos, sobre todo en algunos hospitales. El otro día nos decía nuestra hermana Patti Cortés, que compañeros de su trabajo, ella es médico, compañeros de su trabajo han renunciado a su trabajo por el temor a este virus. Quizás haya padres que están pensando que esta es una muy mala época para criar hijos. El temor se ha apoderado de la gente y es lo único que se está hablando en todos lados. Pareciera ser que lo único que puede superar a esta desesperación es la locura. Pero sin embargo, cuando el apóstol Pablo les está hablando a nuestros hermanos en Roma, entendemos que en el contexto en el que les está hablando también la iglesia está sufriendo persecución. Y él en la encomienda que tiene de parte de Dios de llevar el evangelio a los gentiles, ha estado sufriendo persecución y él quiere alentar a los hermanos en Roma
al decirles que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Fíjense la forma en que Pablo se dirige a la iglesia en Roma. Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda esperanza. Absolutamente toda nuestra esperanza tiene que estar fincada en Él, fundamentada en Él, en el Dios que va a ser nuestra esperanza. En Él vamos a esperar. Pero ¿cómo tenemos que esperar los creyentes en ese tiempo en el que va a pasar esta situación? Porque va a pasar. ¿Cómo tenemos que estar esperando? Dice Pablo, bueno, que ese mismo Dios de esperanza los llene a ustedes de todo gozo y de toda paz. No sé cuántos puedan decir que en estas circunstancias que estamos viviendo estamos contentos, estamos alegres y estamos en paz. Ojalá esto fuera la vida del creyente. Podemos entender que los que no tienen a Cristo están recluidos en sus casas, llenos de miedo, ¿sí?, llenos de temor, con un rostro decaído, con una tristeza. Pero nosotros que no estamos como los del mundo, que tenemos una esperanza, deberíamos estar alegres. Miren, Dios nos da la oportunidad de estar haciendo cosas que quizás no hemos podido hacer durante mucho tiempo. Padres que están quizás absorbidos por su trabajo, ahora tienen que estar en casa lidiando con los hijos. Hay algunos que se están desesperando y no saben qué hacer con los hijos. Esposos que poco tiempo se pueden ver, porque también el trabajo les da oportunidad de estar muy poco tiempo juntos. Ahora están pasando mucho tiempo en casa juntos. Y algunos están peleando, porque no saben qué hacer juntos. Ya les surge porque se acaba esto y se quieren ir a trabajar. Pero hermanos, creo que Dios nos está llevando a este punto para que entendamos que hay cosas de suma importancia en nuestra vida que hemos descuidado por la rutina a la que hemos estado acostumbrados a vivir. Hay una palabra en el griego para definir lo que se llama esperar. Este verbo en el griego se llama elpizo. Y su significado es aguardar algo con confianza y expectación que produce agrado. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir cuando nos está hablando de la esperanza o de la espera a que pase todo lo que tiene que pasar, ¿sí?, y en la actitud en que debemos estar esperando las cosas. Y dice él, tiene que ser aguardado con confianza y una expectación que va a producir agrado en nosotros. Y no solo dice eso Pablo, él dice para que abunden, o sea, no solo que mantengan la alegría y la paz, sino que abunden en esperanza. Y cuando se está refiriendo Pablo a abundar en esperanza, dice es que tengamos de sobra un suministro desbordante, excesivo, más allá de toda medida. Déjame repetirte esto. Abundar quiere decir que tengamos de sobra un suministro desbordante, excesivo, más allá de toda medida. A eso nos está invitando o está invitando el apóstol Pablo a los romanos, pero por extensión a nosotros. A que tengamos un suministro que proviene del Espíritu Santo para que esta espera nosotros estemos llenos, expectantes de lo que va a hacer el Señor. Algo que no se puede contener, algo que no se puede medir. ¿Te suena en estas circunstancias que estamos viviendo esto como si fuera un chiste cruel? ¿Cómo puede alguien invitar a vivir en esa actitud de una
un sobresuministro desbordante, excesivo, ¿sí?, que no tiene medida en circunstancias tales como las que estamos viviendo. ¿Se puede vivir así? ¿O se está burlando usted de nosotros, hermano? Bueno, vamos a ir viendo la escritura, ¿sí? Porque, fíjense, Pablo está, digamos, en la segunda parte de este versículo, es como si hiciera una oración a Dios, porque está pidiendo que sea Dios el que llene a todos los hermanos de esa alegría, de ese gozo, de esa paz. Así que con un gozo y una paz desbordante, Pablo les está diciendo esto. Retrocedan un poquito en este mismo libro, al capítulo 8, y veamos los versos 24 y 25. El contexto en el que está hablando Pablo de estos versículos, está hablando de la forma en que va a redimir Dios todo. Está hablando incluso de la misma creación. Dice que la misma creación gime a una junto con nosotros a que sea liberada. Y después en el verso 24 está diciendo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Teníamos una esperanza, aún antes de haber conocido al Señor, quizás una esperanza muy poco fundamentada en las Escrituras. Clamábamos por algo que pudiera librarnos de esa forma en que estábamos viviendo, cuando nos veíamos encerrados en nuestra prisión a la que nos llevaban nuestros propios pecados. Pero en esa esperanza llegó un momento en que tuvimos un encuentro con el Señor y Él nos alcanzó, nos salvó. Pero una vez que alcanzamos esa salvación, ¿sí?, ya no estamos esperando en nuestra vida ser salvos. Ya Dios hizo eso en nosotros. Pero hay muchas otras cosas que nosotros todavía no alcanzamos a ver. Como se está refiriendo aquí a cuando toda la creación incluso sea liberada y junto con ella nosotros mismos, dice la Escritura que estamos también nosotros gimiendo. Esto que está sucediendo en nuestro mundo no es más que consecuencia de lo que pasó en el huerto de Edén. El pecado arruinó todo. Lo que estamos viviendo en la actualidad, la pandemia, es producto del pecado y consecuencias que está viviendo la humanidad. Entonces hay cosas que sí estamos esperando. Estamos esperando un cielo nuevo, una tierra nueva, donde todo esto que estamos viviendo va a desaparecer. No va a haber más llanto, dice la Escritura, no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte. Eso lo estamos esperando nosotros. Y nuestra reacción no debe de ser la exigencia a Dios de que esto ya pase. Hay un proceso que Dios está empleando o está usando para llevarnos a entender los caminos y los planes de Dios. Fíjense, ¿cómo tener esperanza cuando pasan los días, las semanas y los meses y en lugar de que se encuentre una solución, parece que nos las alargan? Estábamos esperando que se acabara esto el 30 de abril. Ya nos dijeron que va a irse hasta el 30 de mayo. Algunos ya están hablando hasta quizás 17 de junio. Los planes de todos se ven afectados. Mi hija es maestra de escuela, no sabe cómo van a hacer todas las cosas, ya tuvieron una junta, cuánto van a alargar, qué es lo que tienen que hacer, los trabajos igual. Así que, ¿cómo vamos a tener esperanza en estas circunstancias cuando las cosas parece que empeoran más? Pero abundar en esperanza es tener una perseverancia y una paciencia desbordante más que suficiente que ayudará a que las promesas de Dios se cumplan en nosotros.
El gozo y la paz vienen solo cuando sabemos, ¿sabes qué? Que Dios tiene todo bajo control. Tú no puedes tener paz, gozo, si estás pensando que estamos abandonados a nuestra suerte, que el virus es más poderoso que Dios. Esto no se le escapó a Dios de control. Es parte de lo que el mismo Dios permite y usa para llamar nuestra atención y volver a la humanidad a que mire a Él. Acompáñame a otro pasaje porque quiero que consideremos por qué estamos quizás, o más bien espero que sea la humanidad, no la iglesia, la que está en esta situación tan lamentable y sufriendo de esta manera. Acompáñame al libro del profeta Jeremías. En el capítulo 17, vamos a leer los versos del 5 al 8. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. No viene un pero aquí, pero podría bien venir un pero, podría decir, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué la humanidad está ahorita así? ¿Por qué algunos creyentes pudieran estar igual que la corriente de este mundo? Bueno, porque tenemos una confianza mal enfocada. La desesperanza viene a ser la consecuencia de confiar en algo que es puramente humano. Hoy el mundo está confiando más en la forma o en las estrategias que los gobernantes están haciendo, y no quiero decir que esté mal. Ellos tienen que hacer su labor, su parte. Se está confiando más en la medicina, en encontrar una cura, una vacuna, ¿sí? Y hemos dejado de mirar a Dios. Estamos confiando más, mucho más, en lo que pueda hacer el hombre. La esperanza para este mundo no se halla en los esfuerzos humanos. Confiar en el hombre produce muerte y desesperanza. ¿Cómo saber cuando estamos confiando en el hombre y no en Dios? Bueno, tú analiza tu propia vida y no nada más en función de esto que está sucediendo. Cuando a ti te decepciona, te traiciona un ser humano, ¿sientes que se acabó todo? Cuando lo que hacen otros desvía tu atención de Dios, quizás sea porque estás confiando demasiado en un hombre. Nos decepcionamos si alguien nos hace algo y nos hacemos pedazos y ya no podemos seguir adelante. Fíjate, Jeremías en el siguiente versículo de lo que leímos se refiere al corazón del ser humano. Dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Sí? Dice, ¿y quién lo va a conocer? Todos nos pueden decepcionar. De hecho, todos los seres humanos tarde que temprano nos van a decepcionar, o tarde que temprano se van a alejar o van a morir. Y si estamos confiando en ellos, de seguro vamos a caer en la desesperanza. Déjame ponerte un ejemplo de la misma escritura. Vamos al libro de Reyes, mejor al libro de Crónicas, al segundo libro de Crónicas.
En el capítulo 32, el cronista nos cuenta la historia, bueno, desde un poquito antes nos cuenta la historia acerca de un rey. Este rey pudo conocer verdaderamente a Dios, y este rey llamado Asa viajó un largo trecho caminando bien con Dios. De hecho, más o menos podemos hacer un cálculo que él anduvo algunos 37 años bien con Dios. Si tú lees un poquito antes del capítulo 32 o parte del 32 también, todo lo que hizo Asa. Como cuando en alguna ocasión los etíopes querían invadirlo, él recurrió a Dios y Dios le dio una gran victoria. Aún dice que hizo a un lado a su madre, que había construido algunos altares paganos, a dioses paganos, y la hizo a un lado de su reino. Y todo esto Asa porque temía a Dios y buscaba a Dios. Pero sin embargo llegó un momento después de muchos años que tuvo dificultades con el rey de Israel. Asa era del reino de Judá, y el rey de Israel llamado Baasa tuvo problemas con Asa y le declaró la guerra y lo sitió. Y en ese momento el rey Asa, en lugar de buscar a Dios como en la vez anterior cuando venció a los etíopes, dice que hizo una alianza con Ben-Hadad, el rey de Siria, y le entregó tesoros del templo, le dio muchas cosas para que hiciera alianza con él y dejara de apoyar al rey Baasa. Tú lee la historia ahí y nada más te voy a leer el versículo 12 de este capítulo. ¿En qué les dije que estaba? Perdón, es el capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Te voy a leer el versículo 12 nada más. Dice el versículo 12: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Después de esto que sucedió, es cierto, pareciera ser que la estrategia de Asa funcionó. Baasa, el rey de Israel, se retiró, ya no lo invadió, es más, él pudo tomar algunas ciudades que el rey Baasa había conquistado, ¿sí? Y su estrategia, humanamente hablando, funcionó. Pero esto no agradó a Dios y le mandó a un profeta llamado Hanani, para reprenderlo y decirle: ¿por qué te apoyaste en Ben-Hadad o en tus estrategias humanas en vez de apoyarte en Dios? ¿Y saben cuál fue la reacción de Asa? Se enojó y mandó a echar al profeta a la cárcel. Porque generalmente cuando a nosotros nos hacen ver nuestros errores, si no tenemos humildad, vamos a reaccionar con molestia, con enojo. Y el rey no era la excepción, se molestó. Y sin embargo ya había desviado su mirada de Dios. Y más adelante cuando él enferma, lo único que hace es buscar a los médicos. No quiero decir que esté mal buscar a los médicos, hermanos, no me malentiendan. Los médicos tienen una función que desarrollar. Pero si tú a lo primero que estás buscando es a la ayuda humana, de seguro vas a quedar desesperanzado. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier circunstancia en que nos encontremos es buscar a Dios. Ni a los pastores, ni confíes en tu dinero, ¿sí?
ni confíes en médicos, ni confíes en tu empresa. Tu confianza debe estar toda puesta en Dios. Solo en Él. Y Asa, cuando enfermó de los pies, dice la Escritura, buscó a los médicos y no buscó a Dios. Y terminó muriendo de eso mismo. Hay un versículo en esta parte, donde es uno de mis versículos favoritos. En el versículo 9 del capítulo 16 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. O sea, Dios está mirando todo lo que está pasando en este mundo. Está observando todo lo que sucede en nuestra tierra. Y Él no ha dejado de mostrar su gracia, su favor, su misericordia. Y lo quiere mostrar, pero lo va a mostrar a algunos, no a todos. Dice: a los que tienen corazón perfecto para con Él. Y mientras Asa tuvo un corazón inclinado hacia Dios, recibió el favor de Dios. En el momento en que desvió su mirada, ¿sí?, él mismo padeció las consecuencias de haber abandonado a Dios, de confiar en sus estrategias, de confiar en otras cosas que no fuera Dios. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos. Confiamos en Dios cuando no tenemos ninguna otra cosa en qué confiar, o verdaderamente confiamos en Dios cualesquiera que sea nuestra circunstancia. Tú pregúntate, ¿en quién estás confiando en esto? No estoy diciendo que vayamos en contra de las medidas que nos están pidiendo nuestras autoridades. De hecho, ya lo hemos repetido, aquí tenemos gel. Les pedimos que se laven por propia higiene, y aunque no hubiera esto, lávense las manos. Cuando vayan al baño, lávense las manos. No estamos invitando a que seamos mugrosos, cochinos, que no nos bañemos, ¿no? Pero de verdad creemos que hay ciertas cosas que nos van a proteger si lo hacemos así, porque hay gente que puede estar excesivamente haciendo esto. Me ha tocado ver en la calle gente que lleva su botella de gel y a cada ratito lo está sacando y se está echando gel. ¿Confías más en un cubrebocas? Y no quiero decir que estoy en contra de usar eso. Espero que no me malentiendan. Pero cuando verdaderamente tú hazte una pregunta, cuando no tienes nada en quien confiar y solo te queda Dios, te vas a dar cuenta que Dios es suficiente para todo. El problema es cuando tenemos otras alternativas a las que podemos recurrir. Y hay veces que solo tenemos que abandonarnos a Dios. Hoy en día, muchos cristianos están desesperados porque en realidad no confían en Dios, recurren a otros, sean médicos, medicinas, dinero. Olvidamos las promesas de Dios y dejamos que las palabras de los hombres nos causen abatimiento. Hermano, es momento de retomar todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Si tú no estás leyendo la Escritura, si tú no tienes presentes las promesas de Dios, va a abrumarte lo que estás escuchando de noticias. Por eso es que tenemos que voltear a Dios. Por eso el profeta Jeremías empieza a llamarnos nuestra atención. Dice: maldito serás si estás confiando en el hombre. Y volvamos a Jeremías. Fíjate cómo dice Jeremías: aquel hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Fíjate las consecuencias que vienen de alguien que confía en el hombre. Será como una retama en el desierto y no verá cuando viene el bien.
sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esa es la consecuencia de alguien que está confiando en el hombre. Su corazón se vuelve árido, se seca su manantial, como cuando Jesús dijo que llegaría el día en que dentro de nosotros correría un río de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. El hombre que está confiando en el hombre se va a secar interiormente, ¿sí? Va a ser como si estuviera en un desierto y va a estar su vida despoblada y deshabitada. Pero ve el contraste que también pone Jeremías. Empieza a hablar del hombre bendito que pone su confianza en el Señor. Y dice, y la diferencia entre este hombre, dice, será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El contraste es que el hombre que confía en Dios será todo lo contrario. Aún en medio de las circunstancias adversas y negativas, él podrá estar floreciendo. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 1? En el verso 3. ¿Qué dice el Salmo 1 en el verso 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que todo lo que hace prosperará y su hoja no caerá. Así es el hombre que pone su confianza en Dios. La Biblia muchas veces nos toma o hace símiles de lo que nosotros somos, de lo que es Dios. Por ejemplo, de Dios habla que Él es la puerta, Él es el pastor, ¿no? Y de nosotros dice que somos las ovejas, pero también nos compara a árboles. En muchas partes de la Escritura nos compara a árboles Dios. Y dice que el hombre que confía en Dios, como dice Jeremías y como dice el Salmo 1, seremos como árboles. Y tú ve un árbol que está plantado en donde está siendo nutrido por el agua, nunca se va a secar. Siempre está verde. Si es un árbol frutal, siempre está produciendo frutos, ya sea en su época o todo el año. ¿Te ha tocado ver un árbol así? Tú ves en las películas los árboles que están junto a los ríos, ¿sí? Los que están en las selvas, siempre están verdes. Así que nos está guiando el profeta a saber esperar en Dios. Quizás no se va a ver de inmediato este fruto, pero los que esperan en Dios van a encontrar eso. Así que el que experimenta esta promesa es el que tiene todas sus expectativas enfocadas en el Señor. A esta persona no le importa lo que el ser humano haga o diga, sus ojos están fijos en el Señor y el Señor nunca nos falla ni nos decepciona. Nunca. Podemos confiar plenamente en Dios. Acompáñame al Salmo 65. Los versículos 9 y 10. Dicen así: visitas la tierra, está diciendo el salmista a la generosidad de Dios, le dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. ¿No te da gusto ver la confianza que tenía el salmista en Dios? ¿Cómo Dios va a bendecir todo, aún en medio de las circunstancias adversas que pudiera haber? Ahorita estaba recordando, no lo traigo aquí, pero estaba recordando
Cuando el profeta Eliseo, creo que es por ahí en el segundo libro de Reyes, por el capítulo 6, que hay un sitio para la ciudad de Samaria, y también es un Ben-Hadad, el que sitia la ciudad de Samaria, y fue a tal grado el sitio, que cuando sitiaban las ciudades era para que los que estaban adentro empezaran a padecer hambre, al grado tal que se estaban comiendo a los hijos, las madres. Y se le presenta esto al rey, y cuando sabe el rey esto que está sucediendo, se desgarra las vestiduras, dice, ¿cómo es posible esto, no? Y aparece el profeta Eliseo en escena, y les hace una profecía, un vaticinio, dice, mañana todo lo que está hoy muy caro va a disminuir de precio. Habla de la cebada y todo eso, va a costar un efa. Y está hablando de precios de ese entonces, pero por decirlo así, lo que estaba sumamente caro, al día siguiente va a estar sumamente barato. Y un hombre funcionario del rey, que se apoyaba el rey en él, se burla de esto. ¿Cómo es posible que pueda hacer esto? Y le hace una profecía. Eliseo dice, tú lo verás, pero no comerás de ello. Y después hace Dios que el sitio que tenía el ejército sirio sobre Samaria, los visita Dios, se confunde, se matan entre ellos y queda un gran botín. Hay unos leprosos que salen de su encierro que tienen dice, pues de todos modos, estando aquí nos vamos a morir, ya sea de lepra o de hambre. Arriesguémonos a salir, y salen al campamento de los sirios y encuentran que todo está abandonado, hay muertos por todos lados también, y recogen un gran botín y ellos mismos se dicen, no es bueno lo que estamos haciendo, nuestros hermanos están muriendo de hambre, tenemos que darles las buenas noticias. Si dan las buenas noticias, salen temerosos pensando que es una estrategia de los sirios para invadir toda la ciudad, pero se dan cuenta que es cierto, recogen un gran botín y se cumple la profecía de Eliseo, y al día siguiente todo es bien barato. ¿Tú crees que esto va a continuar siempre así? Hoy, Ale que está aquí oraba porque no tiene trabajo. No va a durar todo siempre así, Ale. Mañana, y no me refiero al tiempo cronológico, sino al tiempo de Dios. Mañana, cuando Dios permita que todo esto pase, nos vamos a dar cuenta del poder y la gracia de Dios. Y cómo Él nos está prometiendo cosas mejores para mañana. ¿Sí? Va a pasar. Los que hoy puedan estar padeciendo de hambre, y no quiere decir que los abandonemos a su suerte, sino para eso, decía Johnny, estamos pensando en hacer despensas, estamos pidiendo el apoyo de todos los hermanos de la congregación, para que la abundancia de otros, dice la Escritura, supla la necesidad de los que no tienen. Esto, hermanos, va a pasar. ¿Cuándo acabe? No sé. Pero Dios sí. Y Él sabe que una vez que pase, algo produjo en nuestro corazón, en todos. Porque Dios hace las cosas con un fin, con un propósito, ¿sí? Y sus ríos, como veíamos en el salmista también en el Salmo 65, o sea, no se están secando. Su abundancia va a estar también sobre nosotros. Así que el río de Dios va a sanar todo lo que toque. Cuando vamos al profeta Ezequiel en el capítulo 47, que es uno de los capítulos que también me gusta de la Escritura, él está hablando, en el versículo 12, está hablando también de lo que Ezequiel va a hacer, y vuelve a tomar la figura de los árboles. Y los árboles representan a todos los que tienen raíces de su confianza en Dios. Dice, y junto al río, dice Ezequiel, en la ribera
a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo, dice, madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y nuevamente nos está hablando la Escritura por medio del profeta Ezequiel, lo que representan los árboles, pero sobre todo lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Lo que hoy estamos pasando, padeciendo, tú y yo, si estamos bien plantados en Dios, vamos a producir un fruto que va a aliviar el dolor de otros. Nuestra hoja va a ser una medicina, dice, para aquellos que estén apocados, tristes, temerosos. Así que confiemos, hermanos. El río, ese río del que se refiere Ezequiel, es Cristo. Y en Él tenemos abundante esperanza. Y quizás, mira, no va a ser lo único que vamos a padecer. Quizás van a venir todavía cosas peores más adelante. Y no quiero contradecirme ni desanimarte. Pero antes, el profeta Jeremías en el capítulo 2, en el versículo 5, llegó a decir: si no pudiste con los de a pie, ¿qué pasará cuando vengan los de a caballo? ¿No pudiste correr con los de a pie? Como advirtiéndonos, mira, esto que está pasando sí, es algo duro, difícil, pero no es lo único que va a pasar. El mismo Señor Jesús profetizó acerca de su segunda venida y empezó a decir todo lo que iba a suceder antes de que Él regresara. Iba a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, ¿sí? Hoy podemos ver, les decía al principio, en los encabezados de los periódicos, ¿qué ha estado pasando? Traté de buscar en internet lo que han sido las grandes tragedias a lo largo de la humanidad. Hablan de tsunamis que mataron 250,000 gentes, terremotos, tornados, ¿sí?, que han destruido en unos instantes miles de vidas, pandemias peores que estas, que han matado millones. No va a ser la única, pero estamos en las manos de Dios. ¿Sí? Y Dios nos invita a que confiemos en Él. Y si hoy a lo mejor esto es como correr con los de a pie, ¿cómo estará nuestra fe? Hace 8 días Memo nos decía, y cuando regresa el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, lo dijo Memo, lo repitió, pero lo sacó del Evangelio de Lucas, de nuestro Señor Jesús, ¿no? O sea, no es algo que Memo inventó, que luego se les atribuyen frases. Miren qué bonito. Yo he escuchado luego así a gente que dice, miren qué bonita frase, la repitió de la Biblia, ¿no? Así que vendrán tiempos de angustia, seguirán viniendo sobre la tierra, pero si nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios, será como estar echando raíces profundamente junto al río de Dios, y es la única manera de animar nuestro corazón y mantenernos con alegría. Déjame concluir. Vamos a ver otro escrito del profeta Jeremías, pero no en su libro de Jeremías, sino en otro libro que se le atribuye a él, el libro de Lamentaciones. Este libro se escribió, algunos creen que se escribió por ahí entre el año 587, 586 antes de Cristo, cuando el imperio babilónico invadió Jerusalén, destruyó la ciudad, quemó el templo. Y Jeremías, en su libro, hay muchas advertencias de él en cuanto a lo que iba a venir por la desobediencia del pueblo, el castigo de Dios sobre su pueblo, ¿sí? Y finalmente se cumple esas profecías
y es destruido, es arrasada la ciudad de Jerusalén. Este libro, si tú checas, empieza con una palabra que se repite en el primer versículo del capítulo 2, se repite en el primer versículo del capítulo 4. Y esta palabra podía ser cambiada, si tú la cambias por un ay de lamento, sonaría igual. Fíjate, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Dice el verso 1 del capítulo 2, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? En el capítulo 4 vuelve a emplear esa misma palabra y dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Y cámbiale por la palabra hay y no cambia el significado. Es como un lamento que está expresando el profeta Jeremías, ¿sí?, al estar escribiendo esto. Y de hecho, eso es lo que escribió, el lamento que él tenía por lo que había sucedido con su ciudad. Y todo es el llorar, el lamentarse, el sufrir por lo que ha estado pasando en la ciudad de Jerusalén. Los judíos no se concebían a sí mismos que llegara a pasar esto. Es que están pasando los tamales, hermanos. Ellos no creían que podían haber experimentado estas cosas, pero su desobediencia los llevó a experimentar esto. Este libro entonces se escribió mientras todas estas cosas sucedían, y estos poemas, cuando tú los lees, son desgarradores. Es un hombre que está expresando el dolor por su pueblo, por su ciudad, sobre todo por el templo de Dios. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto del 85 en nuestra ciudad, que hubo un reportaje que ganó un premio de Jacobo Saludowski, porque empezó a transmitir por todas las calles de nuestra ciudad, en donde estaban los derrumbes, y yo creo que a él le dolió lo que empezó a ver, como a muchos de nosotros, y en el reportaje que él hace está llorando por ver su ciudad destruida. Imagínate ahora a Jeremías, está viendo su ciudad destruida, y está vaciando su corazón. Digamos, este libro es como una catarsis de Jeremías al expresar todo su dolor, su sufrimiento, y como si fuera increciendo en todo el dolor. Dice, digamos, podríamos dividirlo así: el sufrimiento fue consecuencia del pecado del pueblo de Dios. El sufrimiento se percibía como que venía de Dios y no de los hombres. Sus sufrimientos podrían ya después ellos llevarlos a Dios. Sufrimientos, lágrimas y oraciones son cosas que van juntas. La oración siempre debe buscar un rayo de esperanza y deberían de aceptarse el sufrimiento pacientemente. Entonces Jeremías, al escribir esto, llega un momento en que vuelve sus ojos a Dios. Acompáñame al capítulo 3. Porque en su oración, en el vaciar Jeremías su corazón a Dios, se acuerda que en medio de toda esta devastación que hay, Dios no los ha olvidado. Y le dice Jeremías a Dios en el versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿No te dan aliento estas palabras? Mira,
no es que Dios nos haya olvidado. Nosotros tenemos que vaciar nuestro corazón a Dios para nosotros mismos recordarnos quién es Dios. Su misericordia. Si no fuese por esa misericordia de Dios, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Si no es que todos. Si no fuera porque mantenemos una esperanza en el corazón, no nos recuperaríamos de nada. Una meditación pacífica acerca de las promesas de Dios nos puede salvar de la desesperación que nos lleva a esta situación que estamos viviendo en nuestro país. ¿No tendríamos que meditar como lo hizo Jeremías? Para recurrir a nuestro Dios. Aunque las cosas están mal, a la misericordia de Dios se debe el que no estén peor. ¿Tú no crees que podría estar peor las cosas? Pues no están tan mal como deberían de estar. Pero ¿sabes a qué se debe? A la misericordia de Dios. Las misericordias, o sea, los favores de Dios, hermano, escúchalo. Lo dice Dios, son inagotables. No se acaban, no menguan, no disminuyen. Las misericordias de Dios se renuevan todos los días. A cada mañana podemos ver con el rayo de luz con que se ilumina el cielo al amanecer. Junto con eso podemos ver otra vez un paquete nuevo de misericordias de Dios. Cada mañana es una prueba de la compasión de Dios. La fidelidad de Dios es grande, no solo en tamaño, sino en abundancia y en calidad y en cantidad. Así son las misericordias de Dios. Y dice en el último verso que leí, mi porción es Jehová. ¿Tu porción es Dios? Si tu porción es Dios, no te hace falta nada, aunque en apariencia carezcas de muchas cosas. Nada nos hace falta, si nuestra porción es Dios. Y luego dice los otros dos versos, bueno es Jehová a los que en él esperan, hablando de esperanza, de esperar. Al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Te invito a que podamos esperar en silencio. Miren, el viernes fuimos a Acueducto a un velorio. Se murió la hermana del pastor Víctor de allá. Y en estos días leía una meditación acerca de un hombre que fue un velorio, un pastor que fue un velorio. Y una mujer incrédula lo increpó al final de su mensaje y le decía, ustedes siempre hablan de Jesús y de Jesús. No tienen otra cosa que hablar. Y el pastor les dijo, no. Como dice Jeremías, mi porción es el Señor. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Y dice que la señora se quedó callada cuando le dijo, no tengo otra cosa de qué hablar. Y al quedarse callada, meditó un poquito y terminó reflexionando esta señora y le dijo, bueno, al menos ustedes tienen a Jesús. Creo que están bien ustedes. Hermanos, la diferencia la debemos de hacer nosotros los cristianos. Tenemos a Jesús. No podemos responder igual que el resto de la humanidad. Nuestra porción es el Señor. En Él esperamos. Él es nuestra esperanza, ¿sí? En Él descansamos. Con gozo, con alegría y en paz. ¿Crees que lo podemos hacer? ¿O crees más bien que Él lo puede hacer en nosotros? Yo lo creo con todo mi corazón. Oremos.
Padre, si no es a ti a quien vamos, ¿a quién más podríamos ir? Ya lo dijo tu apóstol Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, y queremos echar raíces profundas, tener un ancla que solo, Señor, se deposite en ti. No queremos que las mareas, que los vientos, que las noticias nos muevan de nuestra posición que tenemos en ti. Queremos, al igual que Job, poder decir, si aún muriéramos por esta situación, Señor, en ti esperaremos. Pero al igual que Job podemos decir, sé que mi Redentor vive. Señor, y por eso estamos esperando en ti con confianza, en una espera que no ha llegado todavía, pero que confiamos, Señor, en que esto pasará. Y cuando nos des la oportunidad de estar nuevamente juntos, podremos valorar verdaderamente quién eres principalmente, pero también la importancia de estar reunidos juntos como iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor, en cada lugar. Concédenos, Señor, pronto que podamos volver a estar juntos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Vamos a